Sean bienvenidos y bienvenidas a Edición Nocturna aquí en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con nuestros titulares. El Consejo Nacional Electoral de Honduras dio a conocer que se reanudará la divulgación del conteo de las elecciones generales. Los comicios cumplieron una semana este domingo y desde el ente de control anunciaron medidas contra la empresa encargada del sistema. Conectamos con nuestra corresponsal. Estados Unidos condenó la muerte del opositor venezolano encarcelado Alfredo Díaz y lo calificó como un vil recordatorio del régimen criminal de Maduro. El gobierno venezolano se pronunció y afirmó que Díaz falleció de un infarto. Se reavivan las tensiones entre Camboya y Tailandia. Este último país lanzó ataques sobre la disputada frontera después de acusaciones cruzadas de una ruptura del cese el fuego respaldado por Estados Unidos. Comenzamos en Honduras, en donde a últimas horas del domingo compareció el Consejo Nacional Electoral. Cuando ya se cumplió una semana desde la realización de las elecciones generales, el CNE dio a conocer la reanudación de la divulgación de los datos del escrutinio, pero sin mayores precisiones sobre la hora en que esto sucederá. Vamos a Tegucigalpa con nuestra corresponsal Kenia Torres, quien tiene la ampliación de esta noticia. Efectivamente, con muchísima expectativa se tomó aquí en el país el anuncio de esta conferencia de prensa por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Llegó el momento y el anuncio que hicieron es que se va a reanudar de manera inmediata, según lo dijo la consejera presidenta Ana Paola Hall, el conteo de votos. Sin embargo, después de este anuncio, sin profundizar en mayores detalles, reinó acá un ambiente de escepticismo, porque exactamente hace 24 horas hicieron el mismo anuncio las dos consejeras que se reanudarían ayer el conteo de votos, que el sistema también volvería a funcionar. Sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido absolutamente nada. Lo que sí es importante que la consejera garantizó, dijo que el Consejo Nacional Electoral se mantendrá firme en su decisión y que de dar un conteo, según ella, de manera clara. Argumentó que están todavía dentro del plazo para declarar un ganador de los comicios que se llevaron a cabo justamente el pasado domingo 30 de noviembre para conocer al nuevo presidente, diputados al Parlamento hondureño, al Parlamento centroamericano y alcaldías del país. Lo que sí llama muchísimo la atención es que las consejeras solo aparecen dos. Solo aparece la consejera presidenta, Ana Paola Hall, y la consejera tesorera, la señora Cosette López. Y el otro consejero, el consejero Marlon Ochoa, él dio una comparecencia hace 3 horas absolutamente diciendo de que no aceptarán estos resultados porque según él, y esta fue una denuncia que hizo el consejero Marlon Ochoa, manifestó que el software del sistema de transmisión de resultados electorales fue modificado sin autorización del Pleno. Esta es la situación preocupante, que aquí no hay unanimidad entre los 13 miembros del Consejo Nacional Electoral. Kenia Torres, gracias por este reporte. Cambiamos de tema. En Venezuela continúa el revuelo por la muerte del exgobernador opositor Alfredo Díaz, quien falleció dentro de la prisión del Helicoide. Los espacios opositores al gobierno de Nicolás Maduro apuntaron que Díaz es uno de los tantos presuntos presos políticos que están recluidos en dicho penal, que es criticado por sus condiciones precarias. En su primer pronunciamiento, el oficialismo manifestó que Díaz perdió la vida de un infarto. El informe lo tiene Ramiro Cuevar Verena. Controversia en Venezuela por la muerte de un opositor en prisión. Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta y considerado por Estados Unidos y la oposición como un preso político del gobierno de Nicolás Maduro, falleció encarcelado el sábado por la noche producto de un infarto, según comunicó el Servicio Penitenciario de Venezuela, quien agregó que Díaz estaba siendo procesado.
El ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio, siendo auxiliado por compañeros del recinto e inmediatamente fue atendida a la emergencia por el emergenciólogo y paramédico de guardia de dicha unidad. Fue ingresado al Hospital Clínico Universitario donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después. Este hecho fue repudiado por los líderes opositores venezolanos. Díaz es el sexto político contra la administración de Maduro que muere encarcelado desde noviembre de 2024. El caso también tuvo repercusión en Estados Unidos. Así lo expresó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, el Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro. El Helicoide es la criticada cárcel que alberga a miles de presuntos presos políticos en condiciones precarias. ONGs y familiares han apuntado contra esta prisión, realizando manifestaciones y vigilias exigiendo por la liberación de personas que en numerosos casos están en medio de sus procesos judiciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter el domingo contra la postura de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y dijo sentirse decepcionado. En declaraciones a la prensa, el jefe de la Unión Americana aseguró que Zelensky aún no ha leído la propuesta del acuerdo, pero que sí lo hicieron sus asesores y se mostraron de acuerdo. Previamente, el presidente de Ucrania había manifestado que los diálogos con los enviados especiales de Washington habían sido constructivos, pero no sencillos. Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluyendo a Zelensky. Debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta. Eso fue hace unas horas. A su gente le encanta, pero a él no. A Rusia le parece bien. Rusia, ya sabes, supongo que preferiría tener todo el país, pero creo que a Rusia le parece bien. Pero no estoy seguro de que a Zelensky le parezca bien. A su gente le encanta, pero él no la ha leído. Es tensa la situación entre Tailandia y Camboya. El ejército tailandés lanzó ataques contra la disputada frontera entre los dos países a primeras horas del lunes. Al cierre de esta emisión se registraba un soldado tailandés muerto y 4 heridos. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Camboya publicó un comunicado en el que reconoce la ofensiva tailandesa al amanecer sobre 2 locaciones. Fue en julio cuando ambos países entraron en un fuego cruzado que se cobró 48 vidas y el cual concluyó con un acuerdo respaldado por Estados Unidos que ambas partes se acusan de haber violado. En Benín, el gobierno del país afirmó que sus fuerzas armadas frustraron un intento de golpe de Estado después de que un grupo de soldados anunciara en la televisión estatal que habían derrocado al presidente Patrice Talon. Ese territorio se une a una lista de otras naciones en África Occidental que han sufrido este tipo de levantamientos recientemente. Benín ha logrado frustrar un intento de golpe de Estado a manos de un grupo de militares que afirmó temprano en la televisión estatal que había tomado el poder y depuesto al presidente Patrice Talon. Los soldados del recién creado Comité Militar para la Refundación, liderado por el coronel Tigre Pascal, culparon al mandatario por el deterioro de la seguridad en el norte del país y lo que llamaron el descuido del Estado a familias de soldados caídos. Por la tarde, Talon afirmó que las Fuerzas Armadas habían frustrado el golpe y que no habría impunidad para los sublevados. Por lo tanto, en coordinación con el mando de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, he tomado las medidas necesarias para mantener la paz, garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos en todo el territorio nacional. Quisiera elogiar el sentido del deber de nuestro ejército y sus líderes, quienes se han mantenido republicanos y leales a la patria. El grupo anunció que suspendía la Constitución y disolvía las instituciones, vetaba a los partidos políticos y cerraba todas las fronteras. El ministro del Interior informó del arresto de 14 soldados, mientras la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, anunció el despliegue inmediato de una fuerza de estabilización. La fuerza regional estará integrada por tropas de las repúblicas de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana. Ayudará al gobierno y al ejército republicano de Benín a preservar el orden constitucional de la integridad territorial de la República de Benín.
Jets nigerianos atacaron objetivos en Benín en una operación contra el golpe coordinada con las autoridades del país. En los últimos años, Níger, Burkina Faso, Mali, Guinea y el mes pasado Guinea-Bissau han visto la interrupción del orden democrático y la toma del poder por la fuerza por parte de militares. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta misma pantalla. Quédense con nosotros.